La primera vez que Marcus Webb se dio cuenta del peligro, su hija estaba tosiendo sangre sobre la nieve. Era enero de 1889, en los remotos valles de las montañas rocosas de Colorado, y el invierno que se suponía templado según los veteranos se había convertido en algo mucho más siniestro. Marcus había construido su cabaña en un terreno elevado, como todos habían recomendado. Una estructura robusta con buen drenaje y una vista despejada del mal tiempo que se avecinaba. Era precisamente el tipo de casa que se suponía que mantendría a una familia a salvo. Excepto que no lo fue. La tos había empezado en noviembre, cuando la pequeña Sara cumplió 7 años. Nada grave, solo el cosquilleo seco del aire frío en sus pulmones. Pero a medida que avanzaba diciembre y la temperatura se negaba a subir del punto de congelación, incluso durante el día, la tos había empeorado. Ahora, a mediados de enero, tosía tan fuerte que Margaret, la esposa de Marcus, tenía un paño cerca para recoger lo que salía. A veces era solo moco, a veces sangre. La temperatura de la cabaña fluctuaba enormemente. Durante el día, cuando Marcus mantenía la estufa encendida, podía alcanzar los 14 grados. Por la noche, incluso con el fuego bajo para ahorrar combustible, caía en picado hasta los 0 grados. El aliento de Marcus impregnaba el dormitorio incluso con la puerta bien cerrada. Incluso con cada rendija sellada con trapos y periódicos. El viento se colaba de todas formas, un asalto constante que ningún sellador podía detener por completo. El techo se había desplomado 1 metro en el lado barlovento, mientras que el otro lado estaba casi desnudo. La carga irregular de nieve creaba una tensión en la estructura de madera que Marcus podía oír crujir cuando el viento soplaba con especial fuerza. El problema era el aislamiento. Marcus había elegido este lugar específicamente por su lejanía. Sin vecinos, no había disputas de tierras, ni obligaciones sociales, ni relaciones complicadas. Solo su familia y el vasto e indiferente paisaje. Llevaba 15 años trabajando como topógrafo ferroviario, un hombre acostumbrado a interpretar el terreno y a comprender la relación entre la altitud, la exposición y la supervivencia. Pero interpretar el terreno en verano era completamente diferente a sobrevivir en invierno. Esa noche, mientras Sara se dormía exhausta tosiendo, Marcus se sentó en la sala principal de la cabaña e hizo algo que rara vez se permitía. Pensó en el fracaso. Margaret lo encontró allí a medianoche, sentado junto a la estufa que se enfriaba, envuelto en una manta. «Está peor», dijo Marcus sin preámbulos. «El frío le está llegando a los pulmones». Margaret no discutió. Ella también lo había notado, el deterioro. Sara había sido una niña robusta y ruidosa, llena de energía y determinación. Ahora estaba apática, pasando la mayor parte del día envuelta en mantas, con la voz apenas por encima de un susurro. «Podríamos irnos», dijo Margaret con cuidado, sentándose a su lado. «Cabalgamos hasta el pueblo del valle. Hay un médico allí». Marcus negó con la cabeza. El viaje de bajada duraría 8 horas con buen tiempo. Con este tiempo, y con Sara tan enferma, podrían tardar 12, expuestos al viento y al frío todo el camino. El riesgo era demasiado grande. ¿Y luego qué? La voz de Margaret denotaba desesperación. «¿Qué hacemos, Marcus?» No tenía respuesta. No esa noche. Pero la respuesta le llegó 3 días después, mientras revisaba el sótano, el pequeño refugio bajo la cabaña donde guardaban verduras y conservaban comida para el invierno. Era uno de los pocos espacios verdaderamente cálidos de su propiedad. La tierra misma proporcionaba aislamiento. Incluso con el frío intenso, el sótano se mantenía por encima del punto de congelación, manteniendo una temperatura constante que nunca bajaba de los 4 grados. Marcus permaneció en ese espacio, linterna en mano, observando cómo su aliento formaba nubes a la luz de la lámpara. Y tuvo la misma revelación que había guiado su carrera como topógrafo. A veces, la respuesta no estaba en lo que construías. A veces, estaba en lo que ya existía y cómo podías adaptarte a ello.
Podría excavar más hondo, ampliar el sótano para crear un espacio habitable más amplio, no para reemplazar la cabaña, sino para complementarla, un refugio construido en la tierra misma, donde sería imposible luchar contra las propiedades térmicas, porque las usaría en lugar de combatirlas. El problema era que sus vecinos pensarían que estaba loco. Esto quedó claro cuando se lo mencionó por primera vez al colono más cercano, un hombre llamado Thomas Ashford que vivía 5 kilómetros valle abajo. Marcus había ido a caballo a pedir prestado un polipasto y le había comentado que estaba pensando en ampliar el sótano para convertirlo en una vivienda. Thomas se quedó en silencio. Luego se rió. Un sonido breve y áspero que pareció quedarse atascado en su garganta. ¿Hablas de ir bajo tierra? ¿En invierno? Marcus, no estás pensando con claridad. Así muere la gente. Espacios subterráneos oscuros, húmedos y fríos. Eso es una tumba, no un hogar. El sótano se mantiene más cálido que cualquier habitación de mi cabaña, dijo Marcus con voz serena. Mi hija está enferma de frío y de corrientes de aire. Si pudiera crear un espacio subterráneo donde la temperatura se mantuviera constante. Frío constante, interrumpió Thomas. La tierra es fría, Marcus. Los cuentos de viejas sobre que los sótanos de tierra son cálidos son solo eso, cuentos. Si te metes bajo tierra en invierno, te congelas. La termodinámica no funciona así, dijo Marcus en voz baja. No sé qué significa eso, ni tampoco el suelo, respondió Thomas. Lo que sé es que la gente que vive como animales en madrigueras no dura mucho en esta frontera. Necesitas una cabaña adecuada, buena ventilación, buena luz. Necesitas vivir como un ser humano civilizado, no como un perrito de las praderas. Marcus no discutió más. Tomó prestado el polipasto, le dio las gracias a Thomas y regresó a casa. Pero el rechazo había cristalizado algo en él. Quienes decían que era imposible se basaban en suposiciones, no en hechos. Creían ciertas cosas porque siempre se las había creído. No habían comprobado las suposiciones, no habían medido temperaturas, ni calculado la masa térmica, ni considerado cómo se comportaba realmente la Tierra cuando se utilizaba correctamente. Marcus se había pasado la vida midiendo cosas. Empezó a medir ahora. Durante una semana, mientras Sarah tosía en la cabaña de arriba y Margaret intentaba que se sintiera cómoda, Marcus bajó al sótano a diferentes horas del día y de la noche, con un termómetro y anotaciones detalladas. Midió la temperatura del aire exterior. Midió la temperatura del suelo a diferentes profundidades. Midió la temperatura dentro de la cabaña a las mismas horas. Los datos fueron inequívocos. A medianoche, la temperatura exterior era de 8 grados bajo cero. La sensación térmica probablemente alcanzaría los 30 grados bajo cero. Interior de la cabaña con fuego, 11 grados. Interior de la cabaña desvaneciéndose en la noche. 3 grados a las 4 de la mañana. Temperatura del sótano, mismos tiempos. Estable a 38 grados, sin variar nunca más de 2 grados independientemente de las condiciones externas o de si el fuego de la cabina estaba caliente o apagándose. Resultó que la Tierra no era nada fría. Era uno de los entornos térmicos más estables posibles, manteniendo la temperatura desde finales de otoño hasta bien entrado el invierno. El problema era que el sótano de Marcus era pequeño y estaba mal diseñado para vivir. Techo bajo, ventilación mínima, sin forma de cocinar ni calentarse, sin luz excepto la que entraba por una trampilla en el suelo de la cabaña. Pero esos eran problemas con solución. Marcus empezó a planificar. Empezó con cálculos básicos. El sótano medía actualmente 3 por 4 metros y medio, con un techo de 1 metro y medio. Podría ampliarlo. El muro de roca del lado oeste no soportaba ninguna carga, salvo el peso de la tierra que había detrás. Si excavaba con cuidado, retiraba piedras y reforzaba el techo, podría ampliar el espacio a 4 metros y medio por 6 metros. Eso sería suficiente para una vivienda adecuada. Podría crear una chimenea, instalando un tubo de estufa a través del suelo de la cabaña y saliendo por el techo.
creando así una forma de calentar el espacio subterráneo y a la vez ventilar el humo adecuadamente. Podría cortar ventanas en la pared norte de los cimientos de la cabaña e instalarlas para que la luz entrara en la piragua inferior. Ventanas rudimentarias, con papel aceitado en lugar de vidrio, pero suficientes para proporcionar luz natural durante el día. Cuanto más planeaba, más lógico le parecía, no como un espacio habitable completo, sino como un refugio, un lugar donde retirarse durante el peor clima, para conservar el calor corporal y proteger a los miembros vulnerables de su familia. Un lugar donde Sarah pudiera recuperarse de su enfermedad pulmonar, sin tener que luchar constantemente contra el frío y las corrientes de aire. La pregunta era si tendría tiempo antes de que el mal tiempo lo arruinara. Marcus empezó a trabajar de inmediato, aprovechando cada hora del día que no dedicaba a labores de supervivencia. La excavación fue brutal. La tierra estaba parcialmente congelada incluso en el sótano excavado, y adentrarse más en la zona significaba romper la línea de hielo. Trabajó con pico y pala, ampliando poco a poco la cámara en la ladera, bajo la cabaña. Margaret mantenía a Sarah lo más cerca posible de la estufa. La tos de la niña empeoraba, se volvía más productiva, y Margaret también había empezado a mostrar síntomas de enfermedad. Marcus podía oírlas a ambas toser por la noche. El sonido se filtraba a través de las delgadas paredes de la cabaña. Trabajaba más rápido, ignorando el frío, ignorando su propio agotamiento. Para la segunda semana de enero, había ampliado el sótano otros 2,5 metros hacia la ladera. Había construido postes de soporte con madera recuperada para reforzar el techo, creando una estructura que distribuyera el peso de forma segura. Reforzó las paredes en la zona ampliada, usando piedra de la vieja chimenea que había desmontado para construir una estructura nueva y más eficiente. El trabajo se complicaba por el peligro constante. Excavar en la tierra bajo una cabaña implicaba comprender la distribución de la carga, soportar el peso correctamente y evitar el derrumbe. Marcus había hecho cálculos, pero los cálculos sobre el papel eran una cosa. La realidad de trabajar bajo la estructura de madera que sostenía la casa de su familia era aterradora. Cada vez que sentía que la tierra se movía, o escuchaba el crujido de los postes de soporte, se preguntaba si ese era el momento en que todo se derrumbaba. El 18 de enero, un pequeño derrumbe resultó ser tanto su mayor temor como su justificación. Estaba trabajando en la sección más profunda de la nueva excavación cuando una sección del techo cedió. No de forma catastrófica, pero lo suficiente como para dejar caer unos 90 kilos de tierra y rocas más pequeñas. El poste de soporte principal resistió, pero Marcus estaba cubierto de tierra, con una grave raspadura en la pierna, y el corazón le latía con fuerza al saber lo rápido que las cosas podían salir mal. Salió del sótano conmocionado, sangrando, cubierto de tierra, y encontró a Margaret parada en lo alto de la escalera con terror en sus ojos. «Oí el derrumbe», dijo con voz temblorosa. «Pensé...». No terminó la frase. Solo lo subió a la cabina y empezó a limpiarle las heridas. «Tenemos que hacerlo de otra manera», dijo Marcus, respirando con dificultad. «Necesito soporte, una estructura de apoyo. Necesito asegurarme de que nada se caiga». Margaret lo miró con una expresión que mezclaba miedo y desesperación. «Marcus, quizá esto sea una señal. Quizás deberíamos dejar esto y simplemente...». «¿Qué?». Su voz sonó más áspera de lo previsto. ¿Esperar a la primavera? Sarah podría no sobrevivir hasta la primavera. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Era la primera vez que decía en voz alta lo que ambos pensaban. Al día siguiente, Marcus cambió su enfoque. Dejó de intentar crear un espacio grande y ambicioso. En cambio, se centró primero en construir la estructura de soporte, creando un techo artesonado con vigas de madera correctamente instaladas y apuntaladas. Era un trabajo más lento y técnico, pero seguro. Usó el polipasto que le había prestado Thomas, sistemas de aparejo que le permitían colocar vigas pesadas sin riesgo de fallos catastróficos. Excavó estratégicamente, trabajando entre los puntos de apoyo, sin remover nunca más de lo que podía manejar con seguridad.
Tomó otra semana de trabajo minucioso, pero para finales de enero, la bodega ampliada estaba estructuralmente sólida. Medía 3,6-5,5 metros, con un techo de madera reforzada que aguantaría indefinidamente. Las paredes eran en parte de piedra y en parte de tierra apisonada. El suelo era de tierra compactada. No era nada lujoso, pero era sólido y cada vez más cálido gracias al trabajo que Marcus ya había hecho. Ahora venía el horno. Marcus había rescatado la estufa dañada de su primer intento en la cabaña, reforzándola e instalando una chimenea que subía por el suelo de la cabaña y salía por el techo. Conseguir el ángulo y el tiro adecuados requirió experimentación. Pero finalmente consiguió un sistema que funcionó. La estufa ventilaba correctamente, expulsaba el humo e irradiaba calor a la cámara subterránea. Las ventanas fueron el siguiente paso. Marcus cortó aberturas rectangulares en el muro de cimentación de la cabaña y las ubicó en lo alto de lo que sería el muro norte de su refugio subterráneo. En estas aberturas colocó marcos con papel aceitado que dejaban pasar la luz y bloqueaban el viento. No era mucha luz, pero combinada con lámparas de aceite, transformó el espacio de una cueva en una habitación habitable. A principios de febrero, Marcus había creado algo que parecía imposible. Un espacio habitable cálido, iluminado y estructuralmente sólido, enterrado bajo su cabaña. La temperatura en la nueva habitación se mantuvo estable a 50 grados con la estufa encendida, y nunca bajó de 45 grados, incluso cuando la temperatura exterior cayó a 30 grados. Él trajo a Sara el 3 de febrero. Descendió lentamente, débil tras semanas de enfermedad, de la mano de él mientras descendían por la escalera hacia el espacio cálido e iluminado. Margaret la siguió, sosteniéndola por detrás. «Hace calor», susurró Sara, las primeras palabras que pronunciaba con verdadera fuerza en días. «Lo es», confirmó Marcus, y percibió su propia emoción en esas dos palabras. Toda la duda, todo el agotamiento, todo el miedo al fracaso, condensados en la prueba de que el espacio realmente funcionaba. «Lo construimos para ti, para que te recuperaras». Durante las 3 semanas siguientes, Sara mejoró. La temperatura constante y moderada y el aire limpio le permitieron toser menos. La ausencia de las corrientes de aire que le habían estado atormentando los pulmones permitió que su cuerpo sanara en lugar de luchar constantemente contra el frío. La infección que se había estado convirtiendo en neumonía remitió lenta y gradualmente. A mediados de febrero, Sara pasaba la mayor parte del día en la habitación subterránea, y Margaret dormía allí con ella por la noche, mientras Marcus se quedaba en la cabaña. El arreglo implicaba subir y bajar escaleras constantemente, pero a Marcus no le importaba. Su hija se estaba recuperando. Su esposa estaba más sana. El espacio subterráneo funcionaba exactamente como él había calculado. Luego, en la última semana de febrero, llegó la tormenta de nieve. Un miércoles por la tarde, un sistema de tormentas que se había formado sobre el Pacífico y se dirigía hacia el este a una velocidad inusual, golpeó sin previo aviso. Primero llegó el viento, rugiendo por las montañas como algo vivo y furioso. Luego, la nieve, espesa, húmeda e increíblemente pesada. En una hora, la cabaña se había vuelto casi invisible dentro de un vacío blanco. La temperatura, que había sido relativamente suave, de 15 grados esa mañana, descendió de forma constante. Al anochecer, llegó a 20 grados. A medianoche, a 35 grados, con ráfagas de viento que sacudían violentamente la estructura de la cabaña. El problema se hizo evidente en cuestión de horas. La chimenea de la cabaña, que había funcionado bien en condiciones invernales normales, no soportaba la diferencia de presión creada por el viento extremo. El humo empezó a acumularse en la sala de estar. La corriente de aire se volvió impredecible, a veces tirando correctamente, a veces enviando el humo al interior de la habitación. Marcus apagó la estufa, reduciendo el fuego a brasas, y el problema del humo se resolvió, pero también desapareció la mayor parte del calor. La temperatura de la cabina empezó a bajar de inmediato.
Tenemos que bajar a todos, dijo Margaret, diciendo lo obvio, pero diciéndolo de todos modos. La ventisca es demasiado fuerte, las paredes de la cabaña no nos protegen. Marcus ya había tomado la misma decisión. Reunió lo necesario: mantas, ropa de repuesto, comida, agua, y todos bajaron a la habitación subterránea. Sara hizo 3 viajes, moviéndose lenta y cuidadosamente, a través del frío intenso de la cabina principal, y bajando por la escalera hasta el refugio inferior. El espacio subterráneo se mantuvo estable a 48 grados. Sellaron la trampilla con mantas y lonas engrasadas, creando una cámara de aire que impedía que el aire frío fluyera hacia abajo. Las ventanas de papel engrasado solo mostraban blanco, pues la ventisca impedía por completo la vista del exterior. Pero dentro, la pequeña estufa mantenía la temperatura moderadamente cálida. Tenían agua del manantial subterráneo que Marcus había canalizado hacia una palangana de piedra en la esquina. Tenían comida: verduras en conserva de su sótano, carne seca, pan, frijoles. Tenían luz de lámparas de aceite. Se tenían el uno al otro. La ventisca duró 5 días. 5 días en los que el viento exterior alcanzó velocidades que los instrumentos de Marcus estimaron en más de 112 kilómetros por hora. 5 días en los que la temperatura nunca superó los 20 grados bajo cero, ni siquiera al mediodía. 5 días en los que el mundo sobre ellos parecía desmoronarse, sepultado bajo la nieve, congelado, transformado en algo hostil y letal. Pero en la cámara subterránea, la vida continuaba con una extraña normalidad. Sara seguía fortaleciéndose. Margaret preparaba la comida en la pequeña estufa. Marcus llevaba un registro minucioso de la temperatura, la calidad del aire y el consumo de alimentos. Leían libros a la luz de una lámpara. Jugaban a las cartas. Vivían en un espacio de relativa comodidad, mientras el paisaje de arriba se transformaba en un campo de exterminio. Al tercer día de la tormenta de nieve, oyeron algo que lo cambió todo. Un golpeteo en el suelo de la cabina sobre ellos. Un golpeteo frenético y desesperado. Luego, un grito ahogado, demasiado distorsionado por la distancia y el aislamiento, para comprenderlo con claridad. Marcus subió la escalera con cuidado, apartó las mantas que sellaban la trampilla y salió a una cabaña apenas más cálida que la ventisca del exterior. A través de la ventana, vio movimiento. Una figura, cubierta de nieve. Se apretaba contra el cristal. Un caballo estaba detrás, igualmente cubierto de hielo y nieve. Marcus abrió la puerta, y un hombre y una mujer cayeron literalmente dentro de la cabaña. La pareja del rancho 3 millas al sur, los Henderson, tenían el rostro pálido por la congelación, la ropa rígida por el hielo, y ambos estaban apenas conscientes. Marcus los metió dentro y los bajó a la habitación subterránea de inmediato, llamando a Margaret para que los ayudara. Les quitaron las capas exteriores de ropa congelada, envolvieron a los Henderson en mantas y los colocaron cerca de la estufa. «Nuestra casa», repetía el hombre, Thomas Henderson, con una voz apenas susurrante. «Se derrumbó. Techo, nieve muy densa. Salimos corriendo. Vimos humo saliendo de tu cabaña. Pensé que tal vez. No sabía si había alguien en casa». «¿Cuánto tiempo estuvieron expuestos?», preguntó Marcus, sabiendo que la respuesta era demasiado tiempo con solo mirarlos. 1 hora. Quizás más. El tiempo dejó de ser real. Solo viento, frío y blanco. Íbamos a morir ahí fuera. Sobrevivieron. Apenas. Ambos sufrieron congelación severa en las extremidades. Thomas perdió las puntas de 3 dedos. Su esposa, Catherine, cojearía durante años por la congelación en los pies. Pero sobrevivieron porque encontraron refugio. Porque la habitación subterránea de Marcus tenía espacio para 2 personas más. Porque la tierra misma los había salvado. Cuando la ventisca finalmente amainó el 6º día, Marcus emergió ante un paisaje transformado. La nieve se había acumulado hasta 6 metros de altura en el lado sur de la cabaña. Toda la estructura estaba casi sepultada. El mundo era blanco, silencioso y profundamente frío. Pero la cabaña no se había derrumbado. La estructura había resistido.
Y debajo, resguardados por capas de tierra, madera y el ingenio humano, todos estaban vivos. Thomas y Catherine finalmente tuvieron que irse. Su rancho necesitaba atención, y el sendero que bajaba por el valle se había abierto lo suficiente como para permitirles viajar. Pero antes de partir, les contaron a todos los que conocieron sobre la habitación subterránea que les había salvado la vida. La historia se difundió. Para la primavera, Marcus había recibido 17 solicitudes de asesoramiento sobre la construcción de refugios subterráneos. Había recibido 2 cartas de periódicos pidiéndole una entrevista sobre sus técnicas de construcción. Recibió una visita de la Oficina Estatal de Extensión Agrícola, que quería estudiar su diseño y documentarlo para otros agricultores. El hilo conductor de todos los comentarios era el mismo. La gente había asumido que el subsuelo significaba frío. Creían que la tierra era inherentemente hostil, que solo las viviendas en la superficie con luz y aire podían mantener a las familias a salvo. La supervivencia de los Henderson, la recuperación de la hija de Marcus, la prueba práctica de que una estructura protegida por la tierra no solo podía mantener la temperatura adecuada, sino también brindar una protección superior. Todo ello cuestionaba una suposición fundamental, que la mayoría de la gente había mantenido durante toda su vida. Para el verano, Marcus había ayudado a 3 familias a construir refugios subterráneos similares. Para el invierno siguiente, ese número había aumentado a 8. Cada refugio era diferente, adaptado a la geología local y a las necesidades específicas de cada familia, pero todos seguían los mismos principios básicos: tierra como aislante, cálculo cuidadoso de la masa térmica, ventilación adecuada mediante el diseño de chimeneas y refugio de emergencia durante las peores condiciones climáticas. Sara, quien había estado frágil y propensa a enfermarse durante el primer invierno, entró en el segundo invierno fuerte y sana. La temperatura constante y moderada y la ausencia de corrientes de aire habían logrado lo que ninguna medicina convencional ni el descanso en interiores habían logrado. Se había recuperado por completo. Una mañana de finales de marzo, cuando la nieve finalmente comenzaba a derretirse y los primeros indicios de la primavera aparecían en el valle, Marcus estaba con Sara junto a la cabaña y miraban hacia las montañas de donde había venido la enorme tormenta. ¿Te acuerdas de la ventisca?, le preguntó a su hija. Recuerdo haber sentido calor, dijo Sara simplemente. Recuerdo haber pensado que el calor bajo tierra era mejor que el frío arriba. ¿Te parece extraño? No, dijo Marcus sonriendo. Significa que entendimos algo que la mayoría de la gente tiene que aprender poco a poco. El hogar no se trata de estar en lo alto, donde puedes verlo todo. A veces, el hogar es estar bajo tierra, donde nada puede hacerte daño. Sara consideró esto con la seriedad de una niña que había experimentado algo que los adultos rara vez aprenden hasta que es demasiado tarde. ¿Los demás entendieron eso?, preguntó. Algunos sí, dijo Marcus. Y cuando llegue el invierno y se encuentren en sus cabañas habituales, quizá recuerden tu historia y piensen de otra manera. Quizá construyan sus propios refugios en la tierra. Quizá algún día sea normal en lugar de extraño. La habitación subterránea bajo la cabaña serviría a la familia de Marcus durante 30 años. Cuando Marcus finalmente cedió la propiedad a su hijo, el refugio permaneció, actualizado y mejorado, pero fundamentalmente sin cambios. Se convirtió en un punto de referencia regional, visitado por colonos y agricultores curiosos que querían entender su funcionamiento. El principio se extendió por los valles montañosos. Las viviendas protegidas por la tierra, construidas con diversos grados de sofisticación, se convirtieron en alternativas, aceptadas a la construcción puramente superficial. Arquitectos e ingenieros que estudiaban técnicas de supervivencia en la frontera, descubrieron el refugio de Marcus y lo reconocieron como un ejemplo temprano de diseño geotérmico, algo que no se formalizaría científicamente hasta el siglo siguiente. Pero el propio Marcus se mantuvo modesto respecto a su innovación. Ya mayor, cuando un entrevistador de un periódico regional le preguntó cómo se le había ocurrido la idea, Marcus recordó aquel momento en el sótano, viendo a su hija toser sangre sobre la nieve, sintiendo el calor constante que proporcionaba la tierra.
Tenía un problema desesperado y observé con atención, dijo Marcus con sencillez. La tierra no estaba fría, el aire sí. La solución fue usar lo que observaba en lugar de luchar contra mis creencias. La mayoría de la gente lucha contra el invierno. Decidí, en cambio, trabajar con él. El refugio subterráneo permaneció en pie mucho después de la muerte de Marcus, mucho después de que la cabaña original se pudriera, mucho después de que la familia se mudara al pueblo y dejara la remota finca a visitantes ocasionales. La estructura principal tuvo que ser reforzada y modernizada por cuidadores posteriores, pero la cámara misma, la habitación protegida de tierra que Marcus había cavado con pico y pala durante los desesperados meses de invierno, se mantuvo sólida y funcional. Finalmente se colocó un marcador histórico en el lugar, describiéndolo como un ejemplo temprano de diseño geotérmico pasivo, una innovación que contribuyó a comprender cómo las familias fronterizas podían sobrevivir en entornos hostiles, trabajando con principios naturales en lugar de contra ellos. Pero cualquiera que descendiera a ese espacio subterráneo, incluso en la era moderna, comprendía la verdad más profunda. Nunca se trató realmente de la técnica ni de la ingeniería. Se trataba de la negativa de un padre a aceptar que su hija se destrozaría con el invierno. Se trataba de la observación minuciosa. Se trataba de la disposición a parecer tonto, a intentar algo diferente, a confiar en los datos antes que en las opiniones. Se trataba de comprender que, a veces, el refugio más sabio es el que nadie piensa en construir hasta que la desesperación lo obliga a reconsiderar todo lo que cree sobre seguridad y supervivencia. La habitación subterránea se mantuvo cálida no por arte de magia, sino porque Marcus Webb había estado dispuesto a excavar a fondo, tanto en el sentido literal como en la cuestión de qué requería realmente la supervivencia. Y al hacerlo, descubrió algo que ayudaría a innumerables personas a afrontar los largos inviernos que vendrían después. La tierra te protegería si se lo permitías. Solo tenías que ser lo suficientemente valiente como para descender a ella primero.